para poder entender un poquito, ¿no?, cómo funciona todo esto. Así que le vamos a dar un nombre a ese tema: habitar en el corazón de Jesús sana la vergüenza. ¿Y qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Pues vamos a ver cómo es que de dónde, cómo podemos comprender la experiencia de la emoción de la vergüenza en el ser humano. Vamos a leer un poquito lo que es el libro de Génesis. Vamos a ver la diferencia entre lo que es la emoción de la vergüenza sana, cómo una persona saludable experimenta la vergüenza, para qué sirve. También vamos a ver lo que es la vergüenza tóxica. Aquí en este caso ya tiene que ver cuando la vergüenza se ha instalado en un ser humano, especialmente de su infancia, y no la puede soltar. Entonces ya vive en un estado que le vamos a llamar un estado vergonzoso. La vergüenza va con la identidad. Y vamos a ver recomendaciones del Evangelio y de las ciencias de la psicología del trauma para poder sanar la emoción de la vergüenza, ¿no? Todo empieza por una buena educación, una buena comprensión. Así que vamos a hablar de la vergüenza saludable. La vergüenza, en este caso, es una emoción que nos recuerda nuestra humanidad. Somos seres humanos y todos compartimos esta emoción, no importa de dónde seamos, si tenemos una educación académica alta, si tenemos dinero o no tenemos dinero, independientemente de dónde hemos nacido. Es una emoción del ser humano, que lo compartimos con el ser humano, aunque se dice que esa es una emoción secundaria, lo que quiere decir que la vamos a aprender en la interacción con las personas, no tanto porque nacemos con ella, sino que ya esta cultura tiene como un método educativo poder utilizar la vergüenza, y los seres humanos adultos vamos a encontrar seres humanos que saben lidiar con la vergüenza de una forma saludable y otros que no saben cómo hacerlo, ¿no? Así que es una vergüenza que todo el mundo experimenta. La diferencia está entre el nivel de sanación, ¿no? Es una emoción que nos ayuda a poder adaptarnos. Cuando viene la vergüenza, es un llamado del interior a poder observarnos. Algo dentro de nosotros está pidiendo atención y algo dentro de nosotros no se siente muy amado, no se siente muy querido, muy apreciado. Así que nos está pidiendo atención en estos momentos, ¿no? Nos avisa también sobre ciertas creencias personales. A veces esas creencias nos van a ayudar a definir ciertas maneras de comportarnos, a veces a cuestionar la creencia, porque a veces, dependiendo de lo que creamos, así viene la vergüenza. Y puede ser el inicio de una indagación interior. En este caso, cuando la emoción se utiliza, se comprende de una forma saludable, pues vamos a entrar en autoindagación. Vamos a ir hacia adentro, vamos a pensar, a reflexionar, a ver de dónde viene, a ver qué es lo que hay que hacer. Nos ayuda también a poder cumplir con ciertas expectativas sociales, que eso es completamente normal. Lo repito, desde las palabras del Dr. Gabor Mate, si la cultura en la que vivimos, no hablo de todo el mundo, sino que hablo especialmente de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra escuela, si se da mucho en la vergüenza tóxica, si hay personas que esta emoción no han sabido lidiar, pues las expectativas a veces van a ser no tan saludables, pero en lo normal es una emoción que llamémosle que aparece y que nos va a hacer cuestionar cosas también de la sociedad. Así que también nos ayuda a poder lograr una cierta aceptación de la comunidad. Aquí lo repito, va a ser importante poder cuestionarnos qué clase de comunidad y hasta qué nivel es saludable querer ser aceptados o no. Nos ayuda a desarrollar autoconciencia, a observarnos, a vernos, a cuestionarnos, a separarnos de la emoción, a notar cómo es que se siente una emoción dentro de nosotros, a preguntarnos de dónde viene, por qué viene. Hay una razón saludable por la cual viene, o hay una razón que posiblemente no es saludable, sino que es desde el trauma, desde una creencia falsa o impuesta. Y cuando hablamos de la emoción de la vergüenza, existe, podemos decir, un rango, un nivel que es enfermizo, de personas que no sienten nada de vergüenza. A eso se le llamaría ya psicópatas. Y entonces no queremos eso. Lo que queremos no es no sentir la vergüenza, sino que lo que queremos saber es en qué momento es saludable, en qué momento no es saludable, cómo poder observarla, comprenderla, para que nos ayude a poder crecer, a sanar, a hacernos un bien a nosotros y a las demás personas, ¿no? En este caso.
Cuando ya hablamos de la vergüenza ya traumatizada, cuando ya hay un trauma o cuando se nos está enseñando o imponiendo por medio de un método vergonzoso, cuando ya hay un daño interior, cuando nos damos cuenta que sentimos vergüenza por un tiempo largo, entonces muy en lo profundo, verdaderamente hay mucho dolor, hay ansiedad, hay depresión. La vergüenza sostenida en el tiempo se va a manifestar de diferentes maneras que no son para nada saludables. Nos va a cambiar nuestra personalidad, la manera que nos relacionamos con nosotros y con las demás personas. Inicia definitivamente desde una herida posiblemente de rechazo, humillación y traición. Cuando hablamos de que una persona sostiene la vergüenza por mucho tiempo, les recuerdo que la emoción de la vergüenza es una emoción que va directamente hacia la identidad de la persona. Es muy difícil que alguien haga la diferencia entre siento vergüenza por esto que estoy haciendo a yo soy una vergüenza. Normalmente, si esto viene desde la infancia, aunque no lo sepamos describir con la mente, sentimos vergüenza hacia lo que somos, hacia nuestro ser. Y por eso es que sostener esta emoción por mucho tiempo, digamos que es bastante dañino, ya que va a impactar todas las áreas de una persona. Desde el cuerpo físico va a empezar a lidiar nuestros sistemas interiores que se encargan de detectar peligros, que a veces son enfermedades físicas. Sostener la vergüenza se va a instalar y va a confundir nuestros sistemas de ayuda, desde el sistema digestivo, el sistema inmunológico, va a impactar nuestro sistema nervioso, la agilidad que tenemos para poder aprender, para cuestionar, para pensar, órganos diferentes del cerebro, desde la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala cerebral. O sea, todo va a ser impactado y por lo tanto, si yo siento vergüenza, esta vergüenza que ya viene de un trauma, que ya es tóxica, va a ser como un filtro, como un lente que va a estar interpretando casi todo. Me interpreta a mí cuando pienso sobre mí, cuando pienso sobre mis habilidades, mis capacidades, sobre el físico que tengo, interpreta mi relación con las demás personas, interpreta mi relación que tengo con Dios. Por eso es que cuando ya se trata de un trauma, es importante poder trabajarlo, porque si yo no lo sé esto, no me doy cuenta que esta emoción instalada está interpretando la vida por mí y yo creo que la vida, esto es la realidad de la vida, cuando en realidad únicamente es la interpretación, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Las fuentes, definitivamente, las heridas emocionales, que una herida emocional, nos dice el doctor Gabor Maté, no es necesariamente lo que nos pasó, sino que lo que se queda dentro de nosotros después de eso que pasó, y sobre todo porque no hubo una persona que nos ayudara a poder descargar este impacto emocional, en este caso esta sensación de la vergüenza. No hubo alguien que nos sirviera de contención saludable, de lugar seguro, ya sea con sus palabras o con su presencia, porque a veces lo que sucede es que son los cuidadores, los que muchas veces sin una mala intención, los que utilizan esta emoción de la vergüenza y no se dan cuenta del daño que causa cuando se queda instalada. Entonces aquí, por ejemplo, traumas, que viene siendo un exceso de cosas negativas que nos sucedieron, también es la ausencia de cosas positivas que nos quedamos esperando. Un niño se queda esperando por un abrazo, por una mirada, por un te quiero así como eres, por muchas cosas. Entonces, cosas malas que nos pasaron, cosas positivas que no pasaron, y todo eso crea el miedo a ser excluido, a ser rechazado, que es como el fundamento de la vergüenza. También les recuerdo que los voy a estar leyendo por si alguien tiene un comentario o alguna pregunta por aquí. Entonces, en este caso, cuando hablamos de el exceso de maldad o el exceso de locura, porque verdaderamente sí es real que existe en la vida de los seres humanos cuando son niños, existe el exceso de locura y el exceso de maldad. Sí es una realidad en nuestra sociedad. Las personas que conocemos, si nos ponemos a pensar, muy raramente hablamos de todo eso que nos pasó, porque todo eso
la manera que fuimos creciendo fue en silencio, en soledad, a que de estas cosas que sucedieron no se hablan, y adoptamos, ¿no?, esa misma educación. A la edad adulta no sabemos con quién hablarlo, ni siquiera sabemos que necesitamos hablarlo, no encontramos con quién, y cuando a veces lo intentamos, es muy difícil encontrar a alguien que sepa escuchar y que comprenda, ¿no?, esta clase de temas. Entonces el exceso de maldad y de locura en la infancia de los seres humanos sí existe y sigue existiendo el día de hoy. Y no me refiero únicamente a palabras a veces educacionales o un golpe pequeño. Me refiero a cosas grandes, a personas que fueron insultadas, abusadas, golpeadas repetidas veces por varios días, semanas. Y lo repito, que un trauma no quiere decir que pasaron muchas cosas negativas, porque un trauma es muy personal. El trauma es eso que se queda dentro de nosotros, y el alma, el cuerpo, el cerebro de un niño es muy sensible, muy sensible. Y lo repito, a veces lo más negativo, basado en esto de los estudios del trauma, no es tanto lo que sucedió, sino que el hecho de que después de eso que sucedió, siguió sucediendo, o no hubo alguien que nos ayudara a poder procesar de forma saludable eso que nos pasó, y por eso se quedó ahí instalado. Y en la mayoría de ocasiones pues se quedó en silencio, lo tuvimos que reprimir, y el cerebro tuvo que hacer muchas cosas para poder ayudarnos a sobrevivir. Así que nos va a ayudar a darle sentido al por qué nos trataron mal. ¿Qué quiere decir esto? Un niño, cuando es tratado mal, él no tiene un concepto mental, todavía no ha ido a la escuela, todavía no ha interactuado con la sociedad, todavía no tiene la capacidad para decir esto es dañino, esto no debería de pasar, voy a hablar para que eso no pase. No puede hacer eso, ni siquiera tiene el concepto de mal. Sin embargo, su cuerpo va a reaccionar. La inteligencia que tenemos en el cuerpo sabe perfectamente que lo que está sucediendo no debería de suceder, lo interpreta como una amenaza, como un peligro, y va a tener que hacer ciertas funciones, tanto a nivel físico, a nivel cerebro y a nivel mente, para poder tratar desde su capacidad de darle sentido a eso que está sucediendo. Entonces la vergüenza aquí va a venir porque el niño o la niña tiene que darle un sentido de por qué me está pasando esto. ¿Por qué es que mamá me está gritando? ¿Por qué papá me está golpeando? ¿Por qué es que hay tantos gritos? Aunque lo repito, no lo dice verbalmente así, porque ni siquiera lo sabe verbalizar, pero su cerebro tiene que hacer una cierta función, y aquí es donde viene entonces esa sensación, ¿no?, de que como el niño tiene esta super necesidad de ser querido, aceptado, valorado, visto de estos cuidadores, es imposible para el niño de empezar como a odiar o a culpar a esos cuidadores. Entonces el cerebro va a hacer una función de como instalar esta vergüenza para hacer sentido de tal manera de que algo en mí tiene que haber mal. Entonces por eso me está sucediendo esto. En otra forma de decir esto es, esto que está sucediendo me lo voy a aventar a mí mismo, porque es la única manera que puedo darle sentido desde el nivel que tengo, ¿no? Entonces el niño va a asumir que él mismo es la causa de eso que le está sucediendo. Llamémosle de ese abandono, de ese rechazo, de ese grito, de esa humillación. Entonces la emoción se va a quedar instalada. Y esta emoción, que empieza como una reacción física, se va a convertir en muchos síntomas a nivel cuerpo. Entonces el cuerpo ahora va a estar inundado. Estoy poniendo aquí imágenes simbólicas, ¿no?, como de la emoción de la vergüenza, que en realidad son un montón de hormonas, un montón de químicos. Ya la inteligencia del cuerpo, de cómo funciona nuestro cuerpo por dentro, ha sido modificado por esto, que en este caso le voy a llamar trauma. Entonces una herida emocional va a cambiar completamente cómo funciona nuestro cuerpo. Y eso es lo que no vemos los adultos, ¿no? Nosotros los adultos vemos la imagen de la persona, la ropa de la persona, las acciones de la persona, la voz de la persona, pero no vemos el interior. No vemos a qué velocidad está corriendo la sangre,
a qué velocidad está palpitando el corazón, a qué velocidad están respirando, si hay alguna arteria bloqueada, si los músculos están comprimidos, si los huesos están recibiendo los suficientes nutrientes. Todo eso no lo vemos, pero el cuerpo sí está lidiando con eso, y eso que fue modificado en el momento que ya esta emoción de la vergüenza se quedó instalada. Y eso de que se quedó estancada, a lo mejor es la mejor palabra, porque las emociones se supone que hagan esto, ¿no? Que se muevan, vienen y se van. Pero en este caso la emoción vino, se hizo una explosión y se quedó ahí, y eso está cambiando pues todo el ambiente, ¿no? Y por eso es que al no tener este conocimiento, pues de repente si me duele el brazo, voy a pensar que el problema es en el brazo. Si me duele el estómago, voy a pensar que comí algo mal y que tengo que tomar una pastilla, o todas estas cosas que voy a pensar, pero en ningún momento voy a relacionarlo con, oh, ¿y qué tal si es lo que me sucedió en la infancia? Porque en primer lugar, si eso sucedió cuando yo tenía 2 años, ni siquiera me recuerdo. Entonces, humanamente va a ser imposible que yo lo relacione, esto que me está sucediendo el día de hoy, este problema que tengo el día de hoy, estas malas relaciones que tengo el día de hoy. Va a ser imposible que yo lo relacione con eso que sucedió, porque ni siquiera me acuerdo y porque tampoco sé cómo funciona el mundo interior, ¿no? Entonces, todo eso va a suceder. Y de ahí entonces van a surgir las estrategias de supervivencia ya a nivel mental, que en este caso una estrategia de supervivencia es: esto que me pasó es porque yo soy malo, es porque yo me lo merecía. Y de ahí podemos notar cuántos adultos el día de hoy tienen esa frase muy común: eso que me pasó cuando yo tenía 3 años, 5 años, 7 años, me pasó porque yo lo merecía, porque yo era malo, porque yo era muy travieso. Y a veces lo dicen adultos heridos que tampoco no saben cómo funcionaba su cerebro, que tampoco saben diferenciar entre algo muy normal de la vida, de la actitud de un niño, versus un adulto que a lo mejor ha ido a terapia, que se ha educado, que tiene un ambiente saludable. No sabemos diferenciar eso. Entonces utilizamos esta técnica de autocastigarnos, autoculparnos, autohumillarnos, de avergonzarnos. Ahora en la edad adulta nos hacemos lo que nos hicieron de niño, ¿no? Y así funcionan las heridas. Lo que me hicieron de niño, ahora de adulto yo me lo voy a hacer, pero no me doy cuenta. O sea, no me lo hago porque soy malo, lo hago porque este sistema, este programa se quedó instalado. Entonces es muy normal para mí reaccionar con esas palabras, con esos pensamientos, con esas emociones, con esas interpretaciones y con esas decisiones a la edad adulta. Es completamente normal porque se ha normalizado a nivel comunidad, a nivel familia, a nivel pueblo, a nivel ciudad, a nivel país, ¿no? Por eso el doctor Gabor Mate dice: tenemos una cultura traumatizada que viene desde el trauma, y por eso la importancia de poder trabajar en nuestra sanación para detectar cuáles son esos pensamientos, creencias a nivel mental, y también como eso que le llamamos patrones repetitivos que son a nivel cuerpo. Esa manera de que cada vez que pasa esto, siento igual. Todo eso se quedó instalado. Entonces, estrategias de supervivencia mentales: yo soy el malo, por eso me pasó esto. Mis padres no tenían la culpa, porque pensamos que también la culpa no puedo culpar a nadie por esto, no puedo hablar mal de mis papás, me causa culpa, me siento mal al decir algo malo de ellos, cuando no se trata de hablar mal de nadie, se trata de validar lo que me sucedió y darme cuenta que no fue correcto, que fue inhumano, que aunque se dijera así era en esos tiempos, pues no importa en qué tiempos fuera, de todos modos causó un trauma. Porque el cuerpo no le importa en qué tiempo estamos. El cuerpo tiene su propia inteligencia. Aunque sea culturalmente aceptable, en algunos momentos, el cuerpo a la larga es el que define lo que es seguro y lo que no es seguro. Y una vez que ya hizo todo este proceso, ya en la edad adulta, entonces sí, hay cosas que no son inseguras, pero ya para el cuerpo ya lo son. Porque sigue viviendo desde el trauma, desde eso que no se solucionó, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Esta sensación de vergüenza instalada, ya cuando la vergüenza es parte de nuestra vida, nos da una sensación de no aceptación, de no somos aceptados, de allá está mi familia, pero me han sacado de ahí. Es lo que se siente, aunque no haya pasado, aunque sigas conviviendo, viviendo con ellos, aunque celebres cumpleaños con ellos,
algo dentro de ti y es todo tu cuerpo, se siente como que si no pertenece. ¿Mm? Y aunque hayan familias que se ven todos los días, que se platican, pero si se pusieran a sentir sus cuerpos, cómo verdaderamente se sienten cuando están en esas pláticas, cuando se dan la mano, cuando se dan un abrazo, si pudieran sentir que hay como una obligación de hablar con ellos, de participar en los eventos, se dieran cuenta que su cuerpo está diciendo como esto para mí no es aceptable. Y no es que haya que hacerle caso al cuerpo, no es que haya dejar de ver a las personas, sino que lo que estoy hablando de la importancia de darle atención a lo que está sucediendo adentro de mí, de aprender este mensaje interior y desde ese aprendizaje darme cuenta qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer, no? Y lo repito, hacer esto solo es muy difícil, porque es como un nuevo lenguaje, ¿no? El lenguaje del mundo interior, de las emociones, del sistema nervioso, del cerebro, del alma. No es fácil no tratar con esto, pero aquí voy dando los ejemplos para que nos demos cuenta cómo el sentarnos y hacernos la pregunta de cómo se siente mi cuerpo con esta ropa, cómo se siente con esta persona, con esta decisión de que el día de mañana voy a ir a tal lugar. Qué tan tranquilo, qué tan seguro mis emociones se sienten en mi cuerpo o en qué lugar, ¿no? Y esta seguridad es real, esa seguridad es irreal o es basado en algo que sucedió. Esas pequeñas preguntas, esos pequeños momentos que podemos tomar en nuestra casa, y definitivamente todo funciona mejor cuando somos acompañados. Todo va a funcionar mucho mejor cuando hay alguien que ya conoce, ¿verdad?, de estos temas y que nos puede ayudar a darle sentido, a tener nuevas palabras y nuevas estrategias, ¿no? Entonces, el ser humano necesita con quién hablar, necesita con quién desahogarse, necesita sentirse querido, desarrollar. Es muy difícil desarrollar amor propio sin que alguien más te quiera, te aprecie, te comprenda, te escuche. El amor propio no se trata de voy a aprender a amarme yo solo, aunque nadie más me ame, sino que así como la herida se hizo en relación con otros, la sanación también se va a hacer, ¿no?, en relación con otras personas. Así que todos necesitamos una tribu. Si no tenemos comunidad, nos morimos. La soledad es bonita, pero cuando una persona está sana, cuando la utiliza para sanar, para conocerse. Pero en este caso, desde las heridas emocionales, la soledad o la exclusión puede causar incluso la muerte, ¿no? Entonces hay una sensación, cuando hablamos de la vergüenza tóxica, traumatizada, la sensación interior es de irte desvaneciendo, de irte muriendo lentamente. La vida se te va acabando paso a pasito. Así es como se siente en la edad adulta. Como no tenemos esa normalidad de ver hacia adentro, entonces le vamos a dar una razón exterior, ¿no? Porque el trabajo está tan mal, por eso me voy desvaneciendo, porque tengo problemas con la familia, por eso me voy desvaneciendo, porque perdí alguna cosa exterior. Siempre el cerebro va a buscar algunas razones exteriores para poder darle sentido. Acuérdate que el cerebro nos ayuda a sobrevivir, no tanto a sanar. Y como lo normal es ver hacia afuera, nunca se nos va a ocurrir. ¿Y qué pasaría si veo hacia adentro? ¿Y qué pasaría si esta sensación en realidad está dentro de mí y ahí la puedo trabajar? ¿Qué pasaría si pido ayuda? Si voy con alguien, si me meto en un proceso de 3 meses, de 5 meses, con una persona cualificada, profesional, con un terapeuta, en el cual comprenda más allá de lo que yo comprendo, porque lo más que yo puedo hacer con un terapeuta es contarle lo que siento y lo que pienso. Pero ya el profesional sabe interpretar todo eso y sabe desde dónde viene y qué áreas del cuerpo hay que trabajar, cómo se trabaja el sistema nervioso. Lo repito, aquel terapeuta que que es trauma informado, que es especialista en trauma. No estoy hablando de ellos, ¿no? Porque también existe el terapeuta que solo trabaja desde la mente, que solo habla, pero yo me refiero a aquel que entiende el sistema nervioso, que entiende la fisiología y la biología. Se le conoce como terapeutas y su método es trauma informado o especialista en trauma.
Yo siempre pongo el ejemplo de dos métodos, el de experiencia somática de Peter Levine y el de compasión, indagación compasiva del Dr. Gabor Mate, ¿no? Pero trabajar el trauma desde el cuerpo, desde el sistema nervioso y de ahí ir escalando, ¿verdad? Al mundo interior. Es muy difícil darle sentido al mundo interior si primero no se regula el cuerpo, si no se trabaja en el cuerpo, ¿no? Es muy difícil tener pensamientos saludables cuando el cerebro está saturado, inundado de cortisol, cuando por dentro la maquinaria no está funcionando bien, es muy difícil que el cerebro tenga ese espacio de libertad para poder generar pensamientos de bondad, de ternura y de esperanza, ¿no? No digo que sea el único camino, pero ese es el que yo promuevo normalmente. Entonces, cuando ya la vergüenza ya es traumatizante, entonces estamos de modo huida a modo congelación. Modo huida quiere decir que es una estrategia de supervivencia. Es un miedo interior que nos va a preparar para huir, porque la vergüenza nos hace sentir que tenemos que irnos, que hay un peligro aquí, por lo tanto me voy a salvar si me voy. Siempre que tenemos vergüenza de algo, el instinto va a ser irme hacia un lugar, moverme. Pero cuando ya he escalado más, el siguiente nivel después de la huida se le conoce como congelación. Cuando estoy aquí y algo sucedió que detonó la vergüenza dentro de mí y ya no tengo valor ni siquiera para huirme, ya sé que huir no es una opción, entonces me congelo, me quedo paralizado ante algo que está sucediendo, ¿no? Y ese es otro nivel también más profundo y que es un estado del sistema nervioso, ¿no? Entonces la vergüenza es una emoción secundaria aprendida de la sociedad de bajo nivel que va ligada a una falsa creencia, al yo soy vergüenza, ¿no? Esa es la creencia que tenemos o que deberíamos de sentirnos avergonzados de lo que somos. Y esa es una creencia completamente falsa. No importa qué hayas hecho, nadie debería de sentir que es una vergüenza. Una cosa es sentir la emoción de la vergüenza y utilizarla para modificar algunas cosas. Y otra cosa muy peligrosa, súper peligrosa, es imponer la emoción de la vergüenza o que alguien se crea una vergüenza, y que es una palabra muy, muy común, ¿no?, en nuestra sociedad. Así que ahorita yo los voy a invitar a que vamos a leer un texto bíblico que es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 38-39. Yo lo tengo aquí conmigo, se los voy a leer. Y dice así: Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Juan 1, 38-39. Los invito a que vean el título que dice tercer día. Y la razón por la cual yo pongo ese tercer día es porque si ustedes agarran la Biblia, en el Evangelio de San Juan, la primera palabra dice en el principio, que ese es el primer día, y ahí en diferentes textos va a decir y en el siguiente día, y en el siguiente día, y en el siguiente día, y después de 4 días, ¿no? Y este pasaje está en el tercer día, o sea, en el primero, segundo, en el tercero, que está haciendo un paralelo con Génesis en el principio, el primer día, y en el tercer día. Así que aquí está en el tercer día de la segunda creación. Génesis está en el paralelo con el tercer día de la primera creación. Así que en este tercer día, este tercer nuevo día, esta nueva manera de ver las cosas, se da este texto. Y este texto, la razón por la cual se los quería poner, es porque esta palabra de qué buscan, esta palabra de dónde vives, ¿no? Esta palabra de dónde vives se va a repetir en el Génesis. En realidad se toma del Génesis, y entonces vamos a leer Génesis para poder hacer la conexión de qué tiene que ver esto con la emoción de la vergüenza y cómo nos puede ayudar. Entonces, para eso, ahorita me paso a Génesis a poder leerles este pasaje que dice así. Génesis 3, 7, 10.
Entonces se les abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera, y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín, para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó. Y de ahí siguen otros pasajes. Pero vieron cómo dice también ahí: ¿dónde estás? ¿No? Entonces ahorita vamos a ir aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿no? Fueron abiertos los ojos de ambos. Ese abrir los ojos es cuando surge la autoconciencia, surgió lo que le llamamos el ego, esa segunda personalidad de supervivencia. El ego es la personalidad que no somos nosotros, pero que creemos que somos nosotros, pero que surge desde la supervivencia, desde el me siento separado, desde lo que soy se siente avergonzado, por eso tengo que ser de cierta manera para sobrevivir, ¿no? La vergüenza aparece cuando nos sentimos separados de Dios, ¿no? Y lo voy a poner de otra forma. Cada vez que yo siento vergüenza sostenida, esto es peligroso cuando la sostengo por mucho tiempo. Porque aquí no importa si lo que hice o no hice amerita que tenga vergüenza. Es que el problema de la herida, de la emoción traumatizada, es que siento vergüenza por todo y siento que yo soy una vergüenza. Entonces me incapacita a poder recibir amor de los demás, a poder darme cuenta de lo bonito de la vida, a poder darme cuenta de que hay amor que habita dentro de mí, y por eso instalar en alguien la emoción de la vergüenza, hacer que alguien se crea que es una vergüenza, es una de las cosas más despiadadas que puede haber en el mundo, aunque la intención de cómo se haga esto a veces sea positiva o se crea que es positiva. Pero alguien que está sosteniendo una vergüenza, si lo pusiéramos a nivel interior, es alguien que le va a costar muchísimo poder conectarse con aquellas cosas con las que relacionamos a Dios. La paz, la bondad, la salud, la integración, la comunicación, las relaciones sanas. Toda palabra que se te ocurra que se la podemos acreditar como un atributo de Dios, al sostener una vergüenza es muy difícil, ¿no? Entonces la importancia de que cuando sintamos vergüenza, nos demos cuenta que si la sigo sosteniendo, si no la trabajo, si no la curo, sin darme cuenta, va a interpretar la vida, va a interpretar al otro, a mí mismo, el cómo yo me relaciono con Dios. Y aunque no sea tu culpa, en la mayoría de ocasiones no fue tu culpa sostener esta emoción, porque desgraciadamente es la manera, muchas veces ha sido la manera que se ha utilizado como herramienta educativa, ¿no? Pero es lo que sucede, es muy difícil ir a rezar lleno de vergüenza. Es muy difícil leer la Biblia y que salga una palabra de amor y de luz cuando estoy lleno de vergüenza. Y lo repito, estoy hablando de la vergüenza traumatizante. Es muy difícil, no estoy diciendo que sea imposible, pero aquí lo que estoy tratando de decir es la necesidad de que tengo de recibir ayuda, de buscar ayuda y de poder ayudar, ¿no? ¿verdad? Entonces, es importante reconocer la sensación de separación interior. Cuando yo reconozco que tengo esa sensación de vergüenza, cuando me doy cuenta que la estoy teniendo ya por mucho tiempo, ya reconocerla es un primer paso. Reconozco que me estoy sintiendo separado de los demás, de quien yo también soy, de mi propio ser y de Dios. Eso permite aceptarnos y ver nuestra vulnerabilidad, ver que la emoción de la vergüenza es una emoción humana, pero que cuando ya ha pasado sus límites, cuando ya la sostengo por muchos días, me puede causar problemas. Y si yo acepto que esto que estoy sintiendo no es para ver, aunque sea vergüenza, no es para avergonzarme, pero para darme cuenta de que soy un ser humano vulnerable, y así desde ese reconocer, desde ese sentir, desde ese aceptar que lo que estoy sintiendo,
dar el siguiente paso. Eso ya es verte con compasión, ya es verte con un poquito de amor, ya es verte de una manera diferente que a lo mejor otras personas no pudieron verte, ¿no? Sigue diciendo el texto, ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Mira que yo no estoy hablando de que por culpa de lo que hicieron, yo sé que es la manera que a veces se escucha, pero yo estoy aquí tratando de utilizar esta manera desde la educación emocional, desde la psicología del trauma, desde la mística cristiana, también para que nos ayude a poder comprender de una manera más saludable la situación que estamos tratando. Entonces, cuando nacemos ya hay vergüenza en los seres humanos y estos seres humanos, sin darse cuenta, sostienen una vergüenza ahí dentro de ellos y desde ahí reaccionan, desde ahí se relacionan con nosotros. No todos, sí hay gente que lo ha trabajado de la manera que haya sido, pero aquí la pregunta no es ellos, la pregunta del día de hoy es yo. ¿Me sigo yo relacionando de la vergüenza? ¿Hay algo de mí que se siente avergonzado? Pues entonces utilicemos esto para poder ver, observar, aceptar y tomar los siguientes pasos. Entonces darse cuenta es que ya no se pudo ver desde el alma. Cuando sostengo la vergüenza, es difícil verme desde el alma, sino que me veo desde el ego, me veo desde la herida, porque la herida se convierte en lente desde el cual yo veo. Y verme desde ahí es ver lo que no es, pero lo que a la vez es supervivencia y lo que me ayuda a sobrevivir. Pero sobrevivir y vivir no es lo mismo. Es algo bastante diferente, aunque hay momentos que necesitamos sobrevivir para poder conocer lo que es vivir, ¿no? Pero esa es la naturaleza del ser humano. Estamos explicando la naturaleza del ser humano que a veces vemos desde el alma, a veces vemos desde la herida, desde el ego, desde la vergüenza. Y es importante empezar a notar desde dónde me estoy viendo, desde dónde me estoy sintiendo, desde dónde yo estoy actuando, ¿no? Entonces la desnudez revela al alma sin máscaras y expone la fragilidad. El mundo de me da vergüenza ser yo, es peligroso ser yo. Cuando ya me veo desde el ego, cuando ya me veo desde la herida sin darme cuenta, básicamente lo que estoy sintiendo es eso. Da mucha vergüenza mostrarle al mundo quién verdaderamente soy, por eso tiene que venir el ego y los mecanismos de supervivencia a poder presentar algo. Y entonces toda la vida me voy a pasar tratando de sostener ese alguien que no soy yo, de poder sostener esa máscara, de poder sostener. Les voy a pedir que me esperen un ratito porque tengo que ir a abrir porque alguien está llamando a la puerta. Así que un segundo. Ya regresé. Entonces íbamos en el problema ¿no? De me da vergüenza ser yo, aunque yo no me doy cuenta, aunque yo no lo pienso de esa manera, aunque no es con palabras aquí en la mente, es que no me doy cuenta. Y de repente caí en esta situación de, sin darme cuenta, voy a hacer lo posible que nadie se dé cuenta, ni siquiera yo, de la verdad que hay en mí. Y voy a empezar a gastar tiempo, dinero, energía en sostener esta imagen que le llamamos la imagen del ego, la imagen quebrantada o la imagen de la herida en este caso. Y eso es lo que traumatiza más, eso es lo que duele más, que sin darme cuenta estoy sosteniendo una imagen construida en la herida de la cual ni siquiera soy consciente. Y por eso empezamos dándonos cuenta de que no es nuestra culpa. De que no es muy difícil que a un niño se le eduque en la autenticidad y en la salud si toda esta información entonces no se tiene, si no se tienen las herramientas, ¿no? Entonces voy a percibir que a lo mejor mi alma no es querida tal como es. Y si yo percibo que mi alma no es percibida tal como es, entonces voy a tener que hacer muchas cosas. Yo no puedo ser auténtico en este mundo, en esta casa,
Entonces tengo que dejar de ser auténtico para sobrevivir y para poder obtener un poquito de aceptación y de amor de los demás. Y eso, pues a la larga, hace que esta sensación de la vergüenza, pues vaya cada vez tomando un poquito más de control. Así que aceptar la desnudez interior es el primer paso. Miren la importancia de ver, de aceptar, de reconocer, de observar. Y es ver que hay un alma que está ahí, pero que está encerrada y que no me di cuenta cuándo, pero a lo mejor ya son 10, 15, 20, 30, 40 años que ha estado ahí y que a veces como que sale, pero en la mayoría de veces no la dejo salir por el sistema de pensamiento, por las acciones, por las decisiones que voy tomando. Y si se dan cuenta, todo eso no es culpa nuestra, pero en algún momento, cuando el trauma ya se agudiza, se pone peor, de alguna manera también son ciertas ayudas que nos dicen es necesario cambiar, hacer un trabajo, recibir ayuda, curarse, ¿verdad? Es la manera que utilizo. Nos va a pedir atención siempre, ¿no? Así que vamos a la siguiente. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Aquí ya viene el intento, yo no diría del ser humano, sino el intento del ego, el intento de la máscara, el intento de los mecanismos de defensa por poder ocultar algo que no somos capaces de poder presentar. El intento del ser humano por cubrir la desnudez, por cubrir el yo herido, con tal de que nadie se dé cuenta de esto que nos pasó, que nadie vea, que nadie sepa que esta herida la sostengo. Entonces el ego, entonces aquí aparece, ¿no? Miren todas ya las herramientas del ego, todo el intento. Aparecen los mecanismos de defensa, aparecen las máscaras, las corazas psicológicas. Nos desconocemos, pensamos que conocemos a nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, pero probablemente nos relacionamos desde el ego. Ya viene la falsa creencia, falsísima, de que Dios no me acepta, de que Dios no me ama, de que Dios necesita que cambie yo muchas cosas antes de amarme y de aceptarme. Y sobre todo de que yo tampoco no me amo y de que yo no me acepto. Entonces, aceptar la emoción de la vergüenza sin juzgarnos va a ser clave en este caso para poder empezar a dejar de depender, ¿no? De eso que estamos sintiendo ahí interiormente. Seguimos con la siguiente. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Oyeron. Mira que la capacidad de captar la voz de Dios no se perdió. Todo ser humano nace con esa capacidad de escuchar y de oír a Dios. Pero entre más golpes, entre más abandono, más rechazo, más abusos se le da a este niño, le estamos quitando la capacidad de poder escuchar esa voz, de poder sentirse seguro cuando lo escucha. Le quitamos la capacidad de conexión. En algún momento perdimos esa capacidad de conexión nosotros en nuestra infancia. El niño, por así decir, cuando nace saludable, el trabajo es mantenerlo saludable, auténtico, pero eso solo se puede si yo como adulto he hecho un muy buen trabajo conmigo, ¿no? Entonces el alma herida no percibe amor, pero el amor le sigue llamando. Cuando esta emoción de la vergüenza, lo repito, es una de las más difíciles porque incapacita al ser humano de percibir amor en su ambiente, dentro de él. La vergüenza busca esconderse. Y es importante poder enfrentar esta vergüenza, pero con seguridad y con amor. Escucha, siente, quédate quieto con esa voz interior. La importancia de esto, de poder aprender cómo escuchar el interior, cómo escuchar el cuerpo, cómo escuchar los síntomas. Aprender a sentarnos con eso. Yo no estoy diciendo que ahorita lo hagan, porque lo repito, eso requiere de un acompañamiento, de un entrenamiento. A veces alguien se pone a escucharse solito y termina retraumatizándose. Pero aquí estoy dando como unos ciertos puntitos, ¿no? Para que nos demos cuenta aquí la importancia de poder notar cómo hacemos lo opuesto.
Muchas veces la vergüenza nos hace ir a comprar, ir a hacer eso y hacer muchas cosas. Y lo hacemos desde esa parte interior, que en este caso le llamamos la herida, le llamamos el ego. Entonces, sin darnos cuenta, en lugar de ver hacia adentro, de aquietarnos, de escuchar, de abrazar, hacemos lo opuesto, ¿no? Y aquí la palabra que se escucha para oyeron es la de Vajimu, que significa percibir voz. En Deuteronomio 6 se utiliza la palabra Shema para decir escucha. Oír y escucha no es lo mismo. Cuando estamos heridos, oímos, percibimos voz. Pero cuando trabajamos en nuestra sanación, cuando ya hay una salud en el sistema nervioso, cuando ya hay regulación emocional, cuando ya hay paz en la mente, cuando hay alineación interior, entonces ya podemos pasar al escuchar. Y en Deuteronomio 6 dice, escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios, y a Él amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús le agrega, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo de escucha, de conexión, algo de alineación, algo en el cual está en orden, están en una buena relación, cuando hay armonía en el interior del ser humano, cuando el cuerpo, cuando el sistema nervioso suelta la necesidad de los mecanismos de defensa, suelta la necesidad de estar alerta y se da cuenta que no hay ningún peligro adentro. Entonces la mente se tranquiliza y la podemos enfocar hacia el amor, hacia la bondad. Y entonces hay conexión divina. Y entonces el alma se le permite hacer lo que sabe hacer, que es lo mismo que Dios. O sea, el alma quiere hacer lo mismo que Dios quiere que hagamos. Y ahí es donde se encuentra la paz, la sanación y la tranquilidad, que es escuchar y amar. Y entonces el alma da frutos de la conexión. Frutos que dice la Escritura, frutos de amor, frutos de paz. Y por eso es importante trabajar en la sanación. Sigue diciendo, y a la hora de la brisa de la tarde. Esa palabra de brisa, muy famosa la palabra que se utiliza, que es la palabra del Ruach, que es el espíritu, o sea, a la hora en la que Dios se manifiesta, a la hora de la tranquilidad, a la hora de la sanación, a la hora del amor, que es siempre en el aquí y en el ahora, en el presente. Pero una persona, cuando está sosteniendo una herida, no puede estar en el presente. Se le dificulta. De hecho, una de las características de la herida es la dificultad para estar en el momento presente. En la quietud, en el silencio, en el aquí, en la conexión. Entonces, a la hora de la brisa de la tarde, en el Evangelio de Juan decía, a las 4 de la tarde es la misma hora. El espíritu, que es símbolo de presencia suave y amorosa y delicada, interna, profunda de Dios. Momento de calma, de quietud, de introspección, de recogimiento. Entonces, solo en la calma del corazón, yo le agregaría en la calma del cuerpo, en la calma del sistema nervioso, en la calma interior, el cuerpo que abarca todo el ser humano, ahí es donde se puede escuchar y descansar en la voz de Dios, aprender a sentir las emociones en la presencia de Dios, ¿no? El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Entonces la vergüenza tóxica, como se pueden dar cuenta, hace que nos escondamos. No lo pongo aquí como un castigo sino cuando tú, yo, sostenemos la vergüenza, especialmente en este caso, que es por herida, por trauma, no nos dimos cuenta en qué momento a los 3, 4 años sucedió lo que sucedió, pero que esto le pertenece también a la condición humana. Entonces, esto hace que nos escondamos sin darnos cuenta de nosotros mismos, del otro. Y nos escondemos del amor, nos escondemos de la bondad. Sentimos que somos una vergüenza, nos retraemos, nos cohibimos. Nos da miedo presentar quiénes somos, hablar de nuestros talentos, de nuestras cualidades, ser vulnerables. Entonces el crecimiento solo ocurre al salir del escondite interior. Entonces reconocer esa tendencia que tenemos de escondernos, de ocultarnos, de presentar quienes no somos,
de que tenemos miedo, reconocer esa tendencia permite abrirnos a la aceptación y al amor propio. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Se recuerdan de la palabra que dijera en Jesús? ¿Dónde estás? Eso es una pregunta amorosa del ser, del alma, sin juicio. ¿Verdad? Dios pregunta desde el amor, ¿en dónde estás conectado? ¿Hay algo que ha sucedido? ¿Puedes ver hacia adentro para darte cuenta cómo adentro algo ha cambiado? ¿Puedes notarlo como estoy aquí para ayudar y no para golpearte? Te invito a que veas hacia adentro. O sea, esas preguntas con cariño, ¿me permitirías poder acercarme? Todo eso, ¿no? Podemos imaginarnos que es la pregunta amorosa de Dios. Entonces Dios no le habla al ego, no le habla a la máscara, sino que le habla al alma. Y el problema es que nosotros hablamos desde la máscara, desde el ego. Y no me refiero solo cuando oramos, sino que cuando hablamos con otros, cuando nos relacionamos con otros. Y entonces de ahí tiene sentido el por qué cada vez nos separamos más de las personas y nos sentimos peor, porque entonces no nos damos cuenta de esta dinámica interior que está sostenida por esto que en este caso se le conoce como la herida interior, ¿no? La palabra que se utiliza aquí es ayika, que significa ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde permaneces? ¿Desde dónde estás conectado? ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo desde el interior, desde el alma, desde el cielo, desde la conexión, desde la unidad, desde la armonía? ¿O desde el ego, desde la herida, desde la fragmentación, desde la separación, desde la mentira, desde la ilusión? O sea, esa es la pregunta. ¿Puedes notar desde dónde estás viviendo? ¿Desde dónde estás interpretando tu vida? ¿Desde el alma o desde la herida ego? Entonces Dios invita al yo herido a reconocer dónde permanece su corazón. Y no es que lo hace para culparte, para señalarte, para enjuiciarte, sino que es para que te des cuenta. Si puedes ver hacia adentro y decir, claro, ya me di cuenta que he sostenido esta herida desde hace años y no he sabido cómo trabajarla, nadie me lo ha contado, pero hoy me empiezo dándome cuenta y yo quiero volver a amarme, volver a conectarme, volver a unirme, volver a sentir vida interiormente, ¿no? Entonces todo esto lo podemos ver y aquí ya viene la conexión con el Génesis. Ya con esto termino porque sé que ya me tardé mucho tiempo. Dice, Jesús volvió al ver y que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Es la misma pregunta. Jesús les dijo, vengan y lo verán. O sea, vayan a su interior, ya no le tengan miedo a esa herida, porque esa herida está ahí para llevarlos de regreso hacia donde yo estoy. Es una llamada interior. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. ¿Dónde vives? ¿Dónde resides? ¿Desde dónde estás conectado? ¿De dónde viene tu presencia? ¿Dónde se encuentra ese lugar en el cual tú permaneces? O sea, todo esto es esta conexión, la pregunta profunda que le hacen. Esa manera que tienes de vivir tan auténtica, tan sana, Jesús, ¿cómo le haces? Dinos desde dónde estás conectado. Y Él les dice, vengan, no tengan miedo de venir a su interior, no tengan miedo de ver eso, pero miremoslo juntos. No lo hagas solo, no lo hagas en escondidas. Hay personas, seres humanos, que también ya se han atrevido a hacer ese paso, y no porque sean sanos completamente, sino porque han dado ese paso de vulnerabilidad, de decir, esto ya no lo voy a esconder y lo voy a trabajar, tanto de forma humana, profesional, como de forma espiritual, como de forma comunitaria, y la palabra que se utiliza es menes, que quiere decir vives, permaneces, moras. Queremos saber dónde está tu morada para poder estar contigo y para permanecer contigo y como tú permaneces. Queremos entrar en tu intimidad, vivir donde tú vives, permanecer donde tú permaneces. Todo esto es la profundidad de estas pequeñas palabras a nivel físico, pero infinitas, ¿no? A nivel espiritual. Así que, ¿qué buscas? Esa es la primera pregunta que hay que hacernos, muy honestamente.
¿Qué verdaderamente deseas en tu vida espiritual? ¿Cuál es tu intención de corazón? ¿Estás en la vergüenza, en miedo, en ego, en la herida? ¿Estás hablando de un estado espiritual, desde un estado elevado de conciencia? Ve hacia adentro, trasciende las emociones y la mente. Allí en lo profundo está la experiencia espiritual del amor. Entonces el mensaje místico, el más profundo es: ven y verás. La sanación de la vergüenza no es un concepto, es una experiencia de permanecer con Él en lo más profundo. Así que hay muchas más palabras que les quisiera compartir. Espero a través de corazón que eso esté aportando un poquito para poder notar la necesidad que tenemos de ayuda, de comprensión, de educación, de trabajo, de acompañamiento espiritual, acompañamiento emocional, de ver cómo la psicología del trauma aporta grandísimamente a todo esto. Creo que por hoy es todo. La siguiente emoción que voy a hacer es la emoción de la culpa, que ya la traté a nivel presencial allá en el taller, y que se las voy a compartir para que las puedan estar viendo aquí en línea. En realidad este taller sigue un poquito más largo, pero hasta aquí la voy a dejar el día de hoy. Entonces yo los voy a leer más tarde. Si tienen una pregunta o un comentario, espero que les esté aportando. Así que es todo por mi parte y que tengan todos ustedes muy buenas tardes.